Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar denominado Inteligencia Emocional, Claves y Beneficios, el cual será impartido por el licenciado Gerardo Ureta. Muchas gracias. El licenciado Gerardo es especialista en psicología, experto en inteligencia emocional, evaluación psicológica, psicometría, pruebas de control y confianza y adicciones. Trayectoria profesional como consultor de desarrollo de organizaciones SC, psicólogo evaluador en el grupo Coppel, psicólogo clínico independiente, conferencista, psicoterapeuta y presidente fundador de la clínica Live Today Sin Adicciones, AC. Muchas gracias y es un placer tenerlo aquí presente. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos los que estamos aquí en este espacio. Principalmente, darle muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de estar aquí en este espacio. Y pues el día de hoy, de antemano, pues me gustaría tener una charla con ustedes sobre lo que es la inteligencia emocional y lo que son las claves y los beneficios sobre cómo empezar a entender, a comprender y a desarrollar lo que es la inteligencia emocional, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito organizacional, ¿sí? Y este es un espacio, pues, principalmente para que participemos. Igual vamos a tener un foro aquí de chat para cualquier duda que está, ahí me la plantean para irlas resolviendo, ¿no? Pues iniciamos y pues adelante, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante ir entendiendo la importancia, vaya, de lo que es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional hoy en nuestros días es muy relevante, al igual lo que es lo que es la inteligencia ya de tipo racional, ya de lo que es el IQ. Hoy se han hecho grandes estudios y la relevancia de lo que el éxito en la mayoría de los procesos de desarrollo humano, va bien, se está entendiendo que hay que darle mucha importancia a lo que es la inteligencia emocional. El 80%, ¿sí?, del éxito de las personas que tienen crecimiento, desarrollo en el ámbito organizacional y personal, va muy orientado a la comprensión de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entender esto de lo que es la inteligencia emocional? Principalmente, pues hay que conocer lo que son nuestras emociones, cómo funcionan las emociones y cómo funcionan nuestros sentimientos. Nosotros regularmente entendemos o creemos que una emoción y un sentimiento es lo mismo. Sin embargo, no es así, ¿sí? Y es por eso que aquí pues vamos a explicar cuál es la diferencia entre una emoción y lo que es un sentimiento, ¿no? Una emoción, como tal, una de las funciones que se tiene es que es una situación que se nos presenta de manera muy adaptativa a nuestra supervivencia, lo que son las emociones. Los sentimientos están orientados a la emoción, más el pensamiento viene siendo lo que es el sentimiento. Hay lo que son las emociones primarias. Las emociones primarias pues vienen siendo lo que es la tristeza, la alegría, el enojo, la ira. Y hay algunos autores que han desprendido entre otras definiciones de lo que son las emociones, pero esas son las que se dan en esa categoría como emociones primarias, y ahí se desprenden las demás, ¿no? Es por eso que es importante ir aprendiendo, ir entendiendo, porque cómo nosotros ir comprendiendo, ir analizando cómo surgen las emociones, ¿sí? Y por qué es importante comprenderlas, ¿no? ¿Qué son las emociones? Pues las emociones son respuestas que se dan ante una situación determinada, principalmente para enfocarnos en temas de adaptación. Los grandes estudios que se han hecho mucha relevancia es que estas vienen a una parte adaptativa
a nuestra supervivencia. Y les pongo el ejemplo de lo que es la emoción, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, lo que es la emoción del miedo. El miedo es fundamental y es necesario para nuestra supervivencia. Imaginémonos que nosotros no vivamos lo que es la emoción del miedo. Imagínense, pues nosotros ponemos en riesgo lo que es nuestra supervivencia. Y cada una de las emociones pues tienen una función muy elemental para nuestro desarrollo, ¿no? Lo que es la emoción, la ira, aunque algunos autores han clasificado las emociones como positivas o negativas. Sin embargo, las emociones no deberían de tener esta categoría como buenas o malas, ¿sí? Se ha descubierto que como tal, que las emociones no deberían de tener esta clasificación, sino simplemente estas son de tipo adaptativa, ¿sí? Y es por eso que reitero mucho esta parte, ¿no? El por qué las emociones tienen esta función, las que vienen a adaptarnos. Y principalmente el tema que vamos a desarrollar acá tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia, cómo darle inteligencia a la emoción, y nosotros vamos a aprender en este espacio cómo aprender a desarrollar lo que es la inteligencia emocional. ¿Sí? Bien. En el tema de las emociones es bien importante cómo hay que comprenderlas, porque las emociones se van a comprender desde un proceso, ¿no? Que están derivadas con ciertos componentes. Las emociones pueden manifestarse desde un punto de vista neurofisiológico o fisiológico, porque en este caso el cuerpo, cuando nosotros nos emocionamos, empezamos a transmitir a través del lenguaje corporal, cómo se está manifestando una emoción, ¿no? Si tenemos una emoción, en este ejemplo el miedo, algunas personas, de acuerdo al recurso que va a manifestar, son recursos muy particulares, muy personales, en los cuales nosotros vamos a empezar a manifestarnos, ¿no? Cuando tenemos miedo podemos tener ciertas reacciones fisiológicas, puede ser el sudor, el temblor, la taquicardia, entre otros aspectos de tipo fisiológico, ¿sí? De manera conductual, ante ciertas emociones, nosotros podemos tener conductas a lo mejor en un sobresalto, gritar, huir, el tema de la conducta de huir, tener el tema del llanto, el grito, ¿sí? También a nivel cognitivo tiene ciertas manifestaciones también. En este caso, nosotros nos adentramos a ciertos pensamientos, ¿sí? Que nos orillan a estar, muchas veces, por ejemplo, pongo la emoción del miedo, puede estar sumada con una situación de amenaza, ¿sí? O estar situados en pensamientos que muchas veces son obstructivos para nuestro mismo recurso propiamente que nos bloquea, o también que nos ayuda a los pensamientos que están sumando en la parte cognitiva a sobrevivir en algunos aspectos, ¿no? Bien, pues es importante ir entendiendo de dónde viene lo que es la inteligencia emocional. Vamos a remontarnos un poquito a la parte más de los antecedentes. Uno de los autores que empezaron a hacer énfasis sobre la importancia de la inteligencia es Howard Gardner. En este caso, él pues hizo muchos estudios sobre la importancia de entender del foco principal de que las personas estábamos enfocándose en una diversidad de inteligencias. Él hizo estudios sobre las inteligencias múltiples, lo que es Harvard, el señor Gardner. En este caso, hace mucho hincapié que las personas tenemos ciertos talentos o tenemos ciertas predisposiciones para tener más desarrollo en ciertas habilidades. En algunas personas, personas que tienen más habilidad a la parte musical, más a la parte naturalista, más a la parte visoespacial,
personas que son más visuales, personas que son más auditivas, todo esto, ¿no? Pero en esa parte, en lo que son las inteligencias múltiples, él enfoca también a dos tipos de inteligencias, lo que es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Estos dos elementos importantes de inteligencia, que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, pues ya se fue acuñando más en otros aspectos para considerarla como la inteligencia emocional. Ya en otros autores ya fue como... La inteligencia interpersonal es la relación que nosotros tenemos con los demás, es cómo nos llevamos, cómo socializamos, qué relación tenemos con los demás, ¿no? Y la inteligencia intrapersonal es la relación que tenemos con nosotros mismos, que va muy orientado a nuestra valía, a nuestra autoestima, a nuestro autoconcepto, al conocimiento de nosotros mismos. Ese es el tipo de inteligencia. Normalmente las personas que están potencializadas en la inteligencia interpersonal son personas que regularmente tienen una comunicación con mucha apertura, mucha asertividad, tienen mayor contacto, más facilidad hacia los demás, ¿sí? Y la inteligencia intrapersonal es las personas que tenemos bien enfocado en lo que es nuestra valía, nuestra autoestima. Y combinar estos dos tipos de inteligencia, y de este tipo de inteligencia, pues nos hace comúnmente más inteligentes emocionalmente, ¿no? Bien. Aquí en la parte histórica también es muy importante las aportaciones que en este caso Howard Gardner hace sobre las investigaciones que se fue empleando sobre las cuatro fuentes de observación. ¿Sí? En él empezó a acuñar que de alguna manera las personas tenían un enfoque especial sobre algún tipo de inteligencia, lo que mencionábamos ahorita. Hay personas que están más orientadas a desarrollar ciertas inteligencias. En este caso se le dan más fácil las artes, las matemáticas, entre otros aspectos de inteligencia. ¿Sí? Principalmente uno de los enfoques que más él subrayó es que hay una perspectiva sobre el enfoque, sobre la persona. Ya dejó de verse como una persona pasiva, sino que ya más bien se adentró a entender a lo que es la persona. Ya lo entendió como un aspecto más activo. ¿Por qué? Porque la persona tiene la oportunidad de desarrollar diferentes tipos de inteligencias con un entrenamiento, con una formación, y ya empezó a darle valor a que las personas podemos entrenarnos en inteligencias, ¿sí? Y esta es una de las aportaciones que Howard Gardner hace de manera empírica sobre las observaciones que él empezó a darse, ¿no? Posteriormente, una de las personas que dieron mucha aportación sobre la inteligencia emocional fue Salovey y Mayer. Estos dos personajes fueron los grandes influyentes sobre la inteligencia emocional. Sin embargo, ellos digamos que empezaron a adentrarse en la investigación y fueron, digamos, los que identificaron la importancia de lo que es la inteligencia emocional. Pero sin embargo, una de las personas que le dio mucho énfasis y mucha aportación fue Daniel Goleman. Daniel Goleman supo aprovechar las aportaciones de Salovey y Mayer, y él pues escribió un bestseller, ya lo que es inteligencia emocional, en el 95, y lo catapultó. Catapultó en esta parte donde le dio a través de cómo explicó en su narrativa, en sus escritos, y cómo fue él también haciendo investigación, y empezó él a trabajar algunos conceptos, en este caso lo que son las competencias emocionales,
Y desde ahí nosotros, la mayoría de las personas que nos hemos centrado a lo que es la inteligencia emocional, la mayoría conoce los trabajos y las aportaciones como más relevantes de lo que es, en este caso, el doctor Daniel Goleman. Y es muy importante entender cómo trabajar el tema de las competencias emocionales, de lo que menciona el doctor Daniel Goleman. Al igual que los otros autores, él le da mucho énfasis a lo que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Sobre todo, él mencionó algunas competencias, sobre todo en inteligencia emocional. Le da mucha importancia a lo que es la autoconciencia, que la autoconciencia, pues, la capacidad de conocer y entender qué es lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida anímica, ¿Y por qué es esta competencia? Principalmente porque nosotros como personas, una de las habilidades que debemos de entrenarnos es desarrollar nuestra autoconciencia, el poder entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que se está manifestando en nuestra vida anímica y emocional. Eso nos va a permitir principalmente conectarnos en la relación con nosotros mismos, principalmente. Y conectarnos con nosotros mismos es de muchísima relevancia porque también esto nos va a permitir tener una relación mejor con el otro, cuando nosotros empezamos a hacer autoconciencia, ¿no? Y esto es una parte en la que nosotros podemos entrenarnos, ¿no? La otra competencia es lo que es la autorregulación. Es la capacidad, en este caso, lo que es la autorregulación, es la capacidad de gestionar nuestros estados de ánimos. ¿A qué voy con esto? Me gustaría explicarlo más a detalle. El tema de la autorregulación, nosotros, de alguna manera, emocional, se nos permite a nosotros, sobre todo, vivir lo que son las emociones. Si estamos enojados, es muy válido expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, manifestarnos, ¿no? Pero también es muy importante que esa emoción que estamos viviendo, en este caso voy a hablar de un aspecto, de una emoción de lo que es la ira o el enojo, es muy importante reconocer, pero es bien importante regularlo. ¿Regularlo en qué sentido? Que eso, más allá de que esa emoción que estoy viviendo no me esté afectando, sobre todo, como dice el doctor Goleman, el tema son los extremos. Es la emoción cuando en este caso llega a su punto más alto, es cuando generalmente empieza a ocasionar una situación obstructiva, una situación negativa en lo que es la relación con los otros. Entonces, nosotros como personas en el tema de la educación emocional, tenemos que empezar a comprender y a entender cómo regular nuestras emociones. Y uno de los aspectos principales para regular y gestionar nuestra emoción es reconocer que estamos viviendo esa emoción y no reprimirnos, porque principalmente la misma educación o la cultura muchas veces que tenemos que reprimirnos o tenemos que dejar de lado una emoción o controlarla, ¿no? En ese sentido, las emociones como tal se han mal entendido como tales que se tienen que controlar. En este caso, la parte más atinada es gestionar la emoción. Gestionarles es identificar y sobre todo darle trámite a una emoción que estemos viviendo, ya sea una emoción que esté orientada a un enojo, a una ira, a una alegría, porque todas tienen una función adaptativa, ¿no? La otra parte dentro de las competencias emocionales es lo que es la automotivación o la motivación. La motivación es bien importante como competencia en el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir principalmente reconocer nuestras fortalezas, nuestras habilidades,
pero sobre todo cómo estas nos van a permitir a superar ciertos retos, forjar nuestro carácter, el estar dispuestos es esa disposición muchas veces psicológica que nos permite darle afrontamiento a los retos, los desafíos que la vida misma nos está presentando, ¿no? Y la motivación es un tema muy personal, debe ser más de nosotros, más que venga del exterior, porque cuando nosotros nos entrenamos para estar automotivados, nosotros vamos a entender y vamos a estar con más predisposición al éxito en la vida personal, organizacional, social. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que estamos buscando, y eso es parte también de una habilidad, de un entrenamiento que nosotros tenemos que empezar a trabajar como competencia, ¿no? La otra parte, dentro de las competencias que menciona, que son muy importantes, es el tema de la empatía. La empatía hoy en estos tiempos, muchas de las ocasiones parece ser un poco, o muchas veces bastante escasa. Hoy lo que es la relación humana, en el tema de la comunicación, cada vez se hace más imperfecta y muchas veces nos lleva a ciertos sentidos que nos vuelve un poco más aislados, más separados. Y la importancia de desarrollar y entrenarnos en la empatía. La empatía nos permite hacer una conexión muy directa, muy cercana con el otro. ¿Por qué? Porque cuando nos entrenamos en la empatía, principalmente nosotros desarrollamos ciertas habilidades que nosotros debemos de tener como ser humano, como personas, lo que es la escucha activa, la comprensión, el contacto con el otro. Y esto, cuando nosotros nos desarrollamos en la empatía, pues tenemos más salud en nuestras relaciones sociales, abrimos más oportunidades a nuestra vida anímica y nuestra vida emocional, porque hacemos un puente con el otro, tenemos la capacidad de comprender, entender lo que al otro le está sucediendo, está viviendo. Sí, como coloquialmente decimos, estamos en función a estar en los zapatos del otro. Y esta es una parte, es un componente que nosotros, y una competencia que es posible desarrollarla. Solamente hay que trabajarla en el día a día. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a nuestra salud mental y a nuestra salud anímica. En el tema de las habilidades sociales principalmente tiene que ver con la comunicación, abarco mucho con la comunicación, la capacidad de poder ser asertivos, expresarnos con aquella apertura para poder transmitir ante el otro cuáles son nuestras necesidades, y entender que en las habilidades sociales existen ciertas reglas muy importantes que tienen que ver con el respeto, ¿sí? Con el sentimiento de solidaridad, con aquellos aspectos que a nosotros nos permite, igual como la empatía, hacer conexión, hacer puente para mejorar una mejor relación, una mejor relación tanto con nosotros mismos, con los demás. Y las habilidades sociales es una de las partes muy relevantes que maneja el doctor Goleman, como parte de entender y comprender al otro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las claves? Pues me gustaría platicarles sobre lo que es la importancia de lo que son las claves para desarrollar lo que es la inteligencia emocional. ¿Sí? Algunas de ellas que se ilustran aquí, que ya las voy a desglosar. Es muy importante el tema de la observación, la participación, la disciplina, el compromiso y la honestidad, y lo que es la ecología, ¿sí? En el tema de la observación, como una parte
muy importante para empezar a desarrollar lo que es la inteligencia emocional. En este punto, en el punto número 1, que es la observación, es bien importante examinar con atención, detectar qué sucede en torno, poner esa mirada en cuanto a detectar qué sucede y asimilar qué sucede en nuestra realidad, ¿sí? Tanto en lo que estamos viviendo, en la parte emocional, en la parte sentimental, qué sucede con nuestros pensamientos, la manera en cómo estamos viviendo nuestras creencias, nuestros valores, nuestras necesidades. Cuando nosotros nos vayamos a entender cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos autoanalizando, muchas veces con la mirada también del otro, el tener la apertura para recibir lo que es el feedback, la retroalimentación, porque es muy importante la mirada del otro, ¿no? La mirada del otro también nos reivindica, nos hace crecer, nos hace avanzar como personas. Entonces, es muy importante esto. Un punto clave es la observación. Observarnos a nosotros mismos, pero también tener la capacidad de observar qué sucede en el entorno, en nuestra dinámica, con nuestros valores que estamos viviendo, con nuestras creencias, los pensamientos, hacer un inventario de nuestros pensamientos, cómo estoy pensando, qué pensamientos son los que me están obstruyendo, qué pensamientos son los que están sumando, ¿sí? Como diría el doctor Martin Seligman en este caso, ¿no? Muchas veces tener un pensamiento optimista, positivo, en el cual nos adentre a que es importante estar entender nuestra condición como persona y entender que hay aspectos que nos hacen desarrollo personal en este aspecto, algunas partes que nos hacen resiliente a través del sufrimiento, el dolor que muchas veces en el día a día podemos vivir nosotros en esas situaciones humanas que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de observación, la capacidad de analizarnos, de observarnos y observar a los demás. Y este es un punto clave también para desarrollar lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Bien. El otro tema, otra clave como tal, es lo que es la participación. Es bien importante para nosotros como tal tener una actitud de intervenir, de estar en una parte más proactiva que reactiva ante ciertos sucesos que estamos viviendo en nuestras dinámicas. Ya puede ser en el tema en las áreas de vida, tanto en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestras amistades, en la parte económica, en la salud. Y acá en la parte de la participación, principalmente es identificar dentro de esta, y decir, en qué áreas nosotros estamos asumiendo qué tipo de intervención, si realmente nosotros, qué tanto estamos tan activamente participando o qué estamos haciendo en cada una de nuestras áreas. Hacernos las preguntas principalmente en nuestro trabajo. Yo como colaborador, ¿realmente soy un buen colaborador? ¿Soy una persona que tengo una buena relación con los demás y en mi equipo de trabajo? En mi hogar, ¿qué tanto estoy involucrado? ¿Qué tanto estoy participando? ¿Soy un buen padre, un buen hermano, un buen hijo? ¿Sí? Y en las diferentes áreas, ¿no? En el tema de la salud, pongo el ejemplo, ¿qué tanto me estoy autocuidando? ¿Qué tanto estoy valorando mi salud como tal? ¿Sí? Mi imagen, mi aspecto personal, todo esto. En el tema de mis amistades, ¿qué tanto las estoy cuidando? ¿Qué tanto estoy sumando nuevas amistades que sumen, que sean de provecho para mí? O también la otra parte, ¿qué amistades en sí, con quién estoy socializando?
que tal vez muchas veces en muchas de las ocasiones pueden estar restándome a mi vida anímica o emocional o psicoafectiva, si vivo en una relación de que suma o no está sumando, en una relación codependiente, en una relación enferma, ¿cómo estoy viviendo? ¿Sí? Y acá, pues, es importante tener una actitud más activa, más participativa, más proactiva en los diferentes sucesos que nos estén presentando en nuestro día a día, ¿no? Entonces, hay que hacer un autoanálisis, empezar a revisar qué estamos haciendo en estas áreas, ¿no? Muy bien. Otro punto clave, como tal, es la disciplina. La disciplina como tal, pues acá ponemos la imagen pues, de un engranaje. Nosotros podemos tener muchos talentos, muchas habilidades, muchas destrezas, pero si no enfocamos, si no estamos enfocados en el tema de lo que es la disciplina, pues muchas de las ocasiones no se llega tan lejos o no se cumple con los objetivos. Y es muy importante que entender que una parte central es desarrollar esto, lo que es la disciplina, ¿sí? La disciplina, pues, es la actitud para llevar a cabo un conjunto de pautas y comportamientos de manera constante con el fin de conseguir una estabilidad para alcanzar un objetivo. Y en el tema de la disciplina, aquí pongo un engranaje, porque el tema de la disciplina abarca una serie de conformación de nuestros hábitos, qué hábitos, hacer un inventario de nuestros hábitos personales, si realmente mis pensamientos están alineados, ¿sí? Con mis hábitos, como diría el doctor Wayne Dyer en un libro que es muy famoso que se llama Tus zonas erróneas, habla de esto, ¿no? De los pensamientos, que tanto están alineados con nuestros hábitos. Y hay muchas de las ocasiones que nosotros somos muy poco congruentes, poco coherentes con nuestra forma de querer hacer las cosas, entender desde el pensamiento, pero no estamos actuando de manera congruente, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que todo, pues, es un mecanismo en el cual se va conjugando, ¿sí? Y la disciplina, pues, es parte de uno de los ingredientes principales para nuestro desarrollo personal, ¿sí? Y nuestro desarrollo humano. Entonces, tenemos que fomentar y desarrollar mucho esta parte de lo que es la disciplina. Bien. En cuanto a la otra clave muy importante, tiene que ver con el compromiso. Y el compromiso es una de las claves que debemos de subrayarla así, digamos, hasta con un marcador fosforescente, porque principalmente el compromiso nos va a llevar a cumplir la mayoría de los objetivos que nosotros estemos planteando, ¿sí? Y el compromiso es hacia nosotros mismos. Dentro de los compromisos que tiene que ver con uno de los valores principales para tener éxito en todo, tenemos que tener muy claro dentro del compromiso uno de los aspectos que es la honestidad, ¿sabes? Nosotros tenemos que ser muy coherentes con lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Muy coherentes, ¿por qué? Porque tenemos que sumar con la parte muy objetiva, ser muy objetivos con lo que nosotros buscamos lograr, ¿no? Tanto a nivel personal, familiar, social, laboral, pero sobre todo tomar una decisión de ser lo que queremos lograr. Y tenemos que tener esta actitud como tal sobre que las cosas se cumplan, no nada más se digan, sino que hay que buscar que esto suceda, que las cosas sucedan. Y es muy importante que tengamos muy en cuenta que el compromiso va adherido pues con una serie de ingredientes que acá pues
tiene que ver con los valores, tiene que ver con la honestidad, con la dignidad, la lealtad, la tolerancia. Todos estos aspectos nos van a sumar para que nosotros logremos principalmente a lograr que sucedan las cosas, ¿no? En la parte del compromiso. La parte de la honestidad, como unos ingredientes tan importantes o claves, es la capacidad o la cualidad de actuar de acuerdo con lo que uno piensa, siente y sobre todo aceptar las normas que están aceptadas. La honestidad es fundamental en todo, pero sobre todo la honestidad hacia nosotros mismos. Muchas veces nosotros, vuelvo a repetir lo anterior, caemos en una situación tan poco congruente que no alineamos nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Debemos de estar en sintonía y de manera sincronizada también lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pero también cómo vamos a actuar, ¿sí? Que todo vaya en esa sintonía, que nuestros pensamientos estén muy orientados a nuestra actuación, ¿sí? Y también expresar de manera muy sensata, y como lo bien lo menciona, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo con esa honestidad, ¿sí? Y hablando de las emociones, la honestidad tiene que ver mucho de no autoengañarnos, Si estamos viviendo o estando en una situación de enojo, de ira, tenemos que hacernos responsables de esa situación que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y no encubrir, no autoengañarnos, maquillando o enmascararnos sobre la situación que estamos viviendo de manera anímica. Y queremos muchas veces estar con una situación risoria, ¿sí? En la cual nos damos cuenta de manera anímica que a nivel personal no estamos viviendo esa situación que muchas veces queremos proyectar. Y nosotros tenemos que ser muy honestos con esa parte, ser muy sensatos y sobre todo ser muy asertivos sobre las emociones que estamos viviendo en esa parte. Y parte de la honestidad es identificar y darnos cuenta, ¿sí? De lo que estamos viviendo, ¿vale? Bien. Una clave que es la sexta y que es muy importante, tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos con la convivencia ante los demás. Nosotros tenemos que tener una actitud de respeto ante el otro, entender las necesidades que el otro vive, manifestarnos con armonía, buscar que se den los ambientes de convivencia, de respetar la diversidad, entender que nosotros la oportunidad de aportar y sumarle valor al otro, pero que también el otro también algo tiene en el cual te puede sumar a ti. Y de manera ecológica, por acá mencionarlos, es bien importante abrazar la oportunidad que el otro te está dando desde el potencial que el otro tiene. Cuando nosotros nos nutrimos y nos damos la oportunidad de tener relaciones sociales tan diversas, darnos la oportunidad de ir abrazando, ir enamorándonos de las oportunidades que se nos están presentando y que la vida misma nos está dando, ¿sí? Tal vez se escucha de manera muy romántica, pero entender que hay aspectos que tienen cierta naturaleza y que si tú te das la oportunidad de ser grato, de tener gratitud ante lo que la vida misma te está dando, esto te va a dar una actitud de respeto, te va a dar una capacidad más de observación ante el otro y sobre todo vas a admirar y vas a tener la capacidad más de sorprenderte, de gustarte muchas cosas, pero cuando nosotros tenemos esa visión, las cosas de manera más positivas, más constructivas. Entonces,
Esto es bien importante. Una parte clave es lo que es la ecología. Es una actitud de interacción basada en el respeto y la observación de las necesidades del otro, ¿sí? Respetar, estar en un ambiente de convivencia, sobre todo de respeto, porque es la parte fundamental para tener inteligencia emocional. Cuando yo, como dice el doctor Goleman, cuando yo tengo esa capacidad de comprender lo que me sucede a mí, pero también tengo la capacidad para entender lo que al otro le sucede, ¿sí? Y aún así, comprendiendo lo que al otro sucede, también logro ciertas actitudes que están muy orientadas a la empatía y a la compasión. Y la compasión es otro de los aspectos que nosotros también debemos de entrenarnos, ¿no? La compasión. Y la compasión no entendiéndola desde el punto que muchas veces es comparada con los aspectos más de simpatía. La simpatía es muy distinta a lo que es la compasión. Regularmente compara la compasión con simpatía o lástima, ¿sí? La compasión como tal, pues, tiene otros aspectos, otros componentes que son muy importantes, que es lo que es la empatía cognitiva. La empatía cognitiva va muy orientada a entender y comprender lo que otro está pensando y hacer conexión con esos pensamientos que el otro, aunque sea muy diverso, yo logro comprender lo que el otro piensa, lo respeto. Pero también en la otra es la empatía emocional. La empatía emocional está más adentrada, como diría el doctor Goleman, es esa capacidad que nosotros tenemos para conectar con la vida anímica y emocional que el otro está manifestando, ¿sí? ¿Sí? En esa vida anímica y poder nosotros ser de alguna manera un instrumento, un recurso ante el otro para ayudar y facilitar a gestionar esa emoción, ¿sí? Que muchas de las veces, muy probablemente en cuestión de amistades, cuando tenemos amistades genuinas, amistades, el otro con el solo hecho de platicar lo que está prevaleciendo, lo que está adoleciendo, con el solo hecho de que tú lo escuches, estás ayudando a gestionar sus emociones, sus sentimientos, su vida anímica. Y eso es muy importante nosotros empezar a entrenarnos también en tener actitudes más de empatía y más de compasión. ¿Ok? Bien. ¿Qué beneficios, cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional? Algunos de ellos que llevan ventajas, ¿no? En cuestiones en el ámbito organizacional y en el otro, lo que es en el ámbito personal. Ya en el ámbito personal, pues es muy importante entender que la inteligencia emocional, bien educada como tal, nos favorece sobre todo al conocimiento y a la reflexión de nosotros mismos. Empezamos a conectarnos más, a conocernos a nosotros mismos. Y como decía en este caso uno de los filósofos, Sócrates como tal, menciona que una de las grandes virtudes que tiene la persona que es sabia es entender e iniciar con la comprensión de a conocerse a sí mismo y sobre todo amarse a sí mismo, ¿no? Es ahí donde se subraya esta parte, ¿no? Otro punto muy importante es que se incrementa la seguridad en uno mismo y esta seguridad pues te ayuda sobre todo a abrir más puertas en las diferentes áreas de tu vida, ¿no? En la área laboral, familiar, personal, porque la seguridad personal también es uno de las premisas principales que establece lo que es la autoestima adecuada, la autoestima sana. Te ayuda sobre todo a identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son
las áreas de oportunidad sobre nosotros mismos y nuestra propia imagen. Es muy importante identificar qué fortalezas tenemos, pero también cuáles son aquellas debilidades o fallas que tenemos a nivel personal. Y una persona que está educada en inteligencia emocional, uno de los beneficios que se tiene es que sabe identificar esos aspectos de fortaleza y aspectos de debilidades que tenemos a nivel personal. Muy bien. Otro de los aspectos es, pues, ofrece mejores herramientas y medios para mejorar la proyección de la identidad. ¿A qué vamos con esto? Cuando nosotros tenemos somos emocionalmente inteligentes, somos personas que principalmente nos proyectamos con más espontaneidad, somos más asertivos en nuestra comunicación, porque identificamos qué es lo que sucede, sabemos cómo gestionar nuestras emociones, y eso es muy importante, ¿no? También ofrece alternativas para mejorar nuestra actitud, el comportamiento y muchas veces nuestra imagen, el cómo adaptarnos, cómo sobrellevar cierta situación, incluso hasta la imagen de personal, cómo proyectarnos ante el otro, ¿no? Mejora nuestra comunicación personal, mejora nuestras relaciones interpersonales, pero sobre todo las intrapersonales, la relación que tengo yo conmigo mismo. Eso es bastante relevante. Y vaya, pues el entrenarnos en inteligencia emocional, pues nos atrae bastante beneficios, entre estos y muchos más, ¿no? Que yo creo que estaría muy extensa la lista, pero con esta parte creo que es muy importante marcarlos como muy relevantes, ¿no? Ya en el ámbito organizacional, principalmente pues se mejora la comunicación organizacional, atrae regularmente en el ámbito organizacional, nuestros líderes que tienen inteligencia emocional son líderes más espontáneos, con más apertura, más comunicación, son personas que agrada colaborar con ellos. La participación que uno tiene como colaborador es más activa, es más productiva. El ambiente, el clima es más positivo. Sobre todo se desarrolla mucho el sentido de pertenencia. Nosotros nos ponemos más la camiseta, como decimos coloquialmente, y por ende, pues cuidamos más los bienes de la organización, los bienes tanto materiales como de personas y todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, también se maneja, se obtienen beneficios ante ciertos comportamientos, que estos comportamientos siempre van a ser comportamientos positivos, por comportamientos que sumen, ¿sí? Que sumen la interacción en la relación con el otro, ¿sí? Y es por eso la importancia de entender y comprender lo que es, cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional, ¿sí? Sé que fui muy rápido, a mí me hubiera gustado, vaya, pues interactuar un poco más, es un poco, digamos, normalmente esto se da en talleres, esta es una charla, es bien importante nosotros adentrarnos de manera introductoria lo que es la importancia de lo que es la inteligencia emocional, pero sobre todo entender cuáles son las claves, cuáles son los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Y me gustaría, pues, escuchar, leer, si hay algunas preguntas por acá, con muchísimo gusto, pues aquí estaría interactuando. Sé que fue muy rápido la forma de expresarme, pero me apasiona, es un tema de los que me apasiona muchísimo y pues me gustaría igual, si hay algunas dudas o quieren ampliar un poquito más sobre estos temas, igual pues por ahí van a estar mis contactos, por ahí creo algo con toda la libertad y toda la confianza, para eso estamos. Muchas gracias. Muy amable, licenciado Gerardo. Nos hace Jorge Sánchez una pregunta. ¿Cuál es el límite entre influencia y manipulación? Ok. Bueno, entre influencia y manipulación,
si entendemos el tema de la influencia tiene una connotación positiva, ¿no? El ser personas, incluso hay uno de los autores, John Maxwell, habla, el ser persona de influencia se está adentrando a valores, más a valores que tienen que ver con el respeto, la congruencia, la coherencia, y que hace ser personas de influencia. Ser personas de influencia son aquellas personas que generan impacto y generan valor al desarrollo del potencial de las personas, ya sea en una organización. Y en el tema de la manipulación, ya es un rasgo o es una actitud como tal, con más pretensión ante lograr ciertas circunstancias. A lo mejor puedes colocarle a lo mejor de valor, si le puedes agregar valor, si es negativo o es positivo, porque también el tema de la manipulación regularmente tiene una connotación más negativa, pero hay personas que logran maquiavélicamente, desde el punto de vista maquiavélico, lograr mover o lograr manipular, en ese entendido, para lograr ciertos objetivos. Pero normalmente la manipulación tiene una connotación más a lo no tan positivo, ¿no? Sí. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Abril Salgado, estas 5 áreas, autoconciencia, regulación, motivación, empatía, ¿son tópicos que aportó Goleman o es un enfoque de esta plática? No, son tópicos que aporta Daniel Goleman. ¿Sí? Daniel Goleman los maneja ya más como competencias emocionales, ¿sí? Que se desprenden propiamente de Salovey y Meyer en algunos de los escritos y de las investigaciones que se han hecho. Pero ya lo catapulta Goleman, ya los desarrolla como competencias emocionales, que muchas de ellas ya de los puntos de vista teóricos están como muy asociadas, ¿no? Pero es una aportación de Daniel Goleman. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Parece que son, déjeme revisar, sí. Adolfina de la Cruz, ¿hasta qué punto podemos ser tolerantes con las personas si hay actitudes negativas? Ok. Yo creo que el tema de la tolerancia, pues es bastante importante ya desarrollarla como habilidad, y ojalá se convirtiera como una de las virtudes, tener la tolerancia. Pero ¿hasta qué punto siempre los puntos de inflexión es cuando principalmente ya hay una afectación en tu relación como persona y la relación con el otro? Sobre todo siempre cuidar la integridad. La integridad en los diferentes aspectos, ¿no? Porque cuando hablamos de integridad podemos entenderlo desde el punto de vista físico, pero también hay que entender la integridad desde el punto de vista afectivo, emocional, anímico. Cuando una persona como tal no te suma, te está restando, o por así decirlo, estás en una situación de una relación tóxica, el tema de lo tolerante, desde el punto de vista ya de la inteligencia emocional, hay que generar estrategias de afrontamiento. ¿Cómo? Puede ser una evitar esa situación, o muchas veces huir de una situación. Va a depender de los recursos que propiamente tengas tú a tu alcance, pero principalmente tienes que identificar el por qué, hacerte la pregunta, el por qué esto a mí me está generando, como mencionamos de manera vulgar, me está generando bronca, me está generando problema, el que yo no sea tolerante o el que la otra persona no sea tolerante. ¿Qué tanto de proyección, qué tanto mecanismo proyectivo hay ahí hacia el otro, ¿no? Hacernos, ¿qué tanto de mí la otra persona siente, o qué tanto yo tengo de la otra persona que no logro encajar, ¿sí? Es un poco complejo, pero principalmente hay que cuidar el tema de la integridad. Ok. Carla Zurita, manipulación sería como estar consciente de lo que se es y puede hacer. Sí, es correcto. La manipulación está muy adentrada cuando las personas tienen
conciencia del acto, de lo que se va a hacer. Por eso es manipular. Manipular es entender, es ser consciente. Que muchas personas pueden decir, es que se hizo sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, más sin embargo, eso no es en sí la orientación de lo que es la manipulación. La manipulación está más orientada a que seas consciente del acto. Ok, perfecto. Rodrigo Larios. Hola, buenos días. Un gusto saludarle desde Nicaragua. Encantado con esta charla. Igualmente me apasiona el tema. Como pregunta, me gustaría conocer su perspectiva sobre la frase: la ética te obliga a desarrollar inteligencia emocional. Claro, de entrada sí te obliga a desarrollar inteligencia emocional, porque imagínense una persona, propiamente la ética y el valor están muy orientados, y una persona que tiene inteligencia emocional es una persona que está muy adentrada a entender los aspectos que van al tema de los valores, de hacer juicio de lo correcto, de lo que es justo en esa parte. Y todas las personas que como tal tenemos una ética, debemos de ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Imagínense una persona que se adjudica con cierta ética y no es emocionalmente inteligente, que no sea empático, que no logre conectarse con el otro, que tenga ciertas situaciones que no sean congruentes, pues ahí regularmente se visualiza como una persona con falta de ética. Regularmente las personas éticas como tal debemos ser inteligentes emocionalmente. Gracias. Rocío Aguilar. Hola, buen día. ¿Hasta qué punto podemos ser empáticos con los demás? Ok, la empatía no tiene un punto como tal, se es empático y punto, así se dice, ¿no? No es de que, se es muy empático, porque podemos ya pasar a otros conceptos, Hay personas que se dicen, es que soy muy empático, no, ya te desbordaste en la línea de querer agradar o querer simpatizar. Eso ya son otros puntos. La empatía, pues es la capacidad de conectarnos en la relación con el fenómeno que está viviendo el otro, poder comprender la situación que está viviendo el otro, ¿sí? El dolor del otro te duele, ¿sí? Es como una expresión. Pero sin embargo, aunque el dolor del otro te duela desde un punto de vista psicológico, tú puedes tener la objetividad para favorecerle, facilitar al otro para que el otro gestione su situación. No es de que el otro, se los voy a decir de manera muy vulgar, que si el otro está llorando por una situación existencial y que tú dices, no, es que soy muy empático, yo también tengo que llorar y yo tengo que estarme en la situación con el otro. Y me voy a adentrar ante el fenómeno y voy a estar padeciendo lo que el otro. Puedes estar sensible ante el otro, ante su dolor, pero tienes que ser comprensivo y ser muy objetivo en esa relación, esa dinámica. Eso es empatía. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, por último, muy breve, Cintia González, en cuanto el enojo, me imagino que en cuanto el enojo es recomendable, me imagino que pregunta en qué porcentaje, ¿no? Ok. O si el enojo es recomendable o no. Claro, miren, todas las emociones tienen una función adaptativa en nuestra vida. Todas como tal. El enojo es necesario en nuestra vida. Imagínense, a la falta de enojo nosotros pues no tuviéramos cierto coraje, por así mencionarlo, para salir avante en ciertas circunstancias que requieren de eso, del enojo, ¿sí? Del enojo. Y no estoy hablando del enojo con una actitud neurótica, porque normalmente hay actitudes neuróticas en uno, en la que es que tú estás, tu enojo, es que cuando no sabemos gestionar el enojo, caemos en una situación que
desfavorece nuestra relación con los demás. Pero todas las emociones como tal son adaptativas, hay que vivirlas, hay que entenderlas, pero sobre todo, como mencionamos en un inicio, hay que reconocerlas. Una vez que las hagamos reconocimiento de ellas, hay que empezar a gestionar las emociones. No hay que, como dice el doctor Goleman, no hay que dejar que estas emociones lleguen a un nivel intenso en el cual estas provoquen una situación disfuncional en tu vida anímica y emocional. Muchas gracias, licenciado Gerardo, por todas las aportaciones que nos da el día de hoy. Hoy aprendimos algo nuevo. Gracias por enriquecernos. Y pues bueno, esperamos verlo muy pronto en otras sesiones. Gracias a todos. Nos vemos en los siguientes Gracias a webinars. ustedes. Que tengan bonito día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.